Dios les bendiga. Este es el hermano Luis Julián desde la isla de St. Croix, Islas Vírgenes Americanas. Estoy aquí para dar un estudio bien importante. Comparta este estudio si usted se quiere comunicar conmigo. Mi correo electrónico es lascopasdeira7@gmail.com. Lascopasdeira, el número 7, @gmail.com. Me gustaría que usted me diga de qué país o de qué isla y por cuál red social usted vio este video. Quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Amén. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Esto está escrito en el libro de Lucas, capítulo 16. Esta es la conocida historia de el rico y el Lázaro. Este Lázaro del cual se habla en este capítulo no es Lázaro el cual el Señor resucitó, el hermano de Marta y María. Este era otro Lázaro. Ahora, en este día quiero hablar de esta historia. Amén. Y hay personas que dicen que esta historia es una parábola. Amén. Pregunto yo, ¿la historia del rico y el Lázaro es una parábola o no es una parábola? Hay grupos religiosos, hay personas de otras religiones, amén, que dicen que esta historia de el rico y el Lázaro o el mendigo es una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario de la Real Academia Española define el término parábola de la siguiente manera. Dice así: narración de un suceso fingido de la que se extrae una enseñanza moral. Repito,
Mire cómo dice el diccionario de la Real Academia Española. Narración de un suceso fingido de la que se extrae una enseñanza moral. Una parábola es una historia ficticia que se usa para enseñar verdades morales, verdades espirituales. Amén. Ahora, esta historia de Rico y Lázaro, ¿es una parábola o no es una parábola? Hay personas que dicen, no hay un lugar de tormento, eso era una parábola. Esta historia no era una parábola. Esta historia no era una historia ficticia. Este fue un evento que ocurrió verdaderamente en el pasado. ¿Ok? Ahora, le voy a hablar acerca de lo que es una parábola. ¿Ok? Número 1. En las parábolas, bendito sea el Señor, en las parábolas no hay personajes identificados por nombre. ¿Ok? En las parábolas, los personajes de esas historias que son ficticias no son identificados con un nombre propio. Por ejemplo, le voy a hablar de algunas parábolas de la Biblia. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Mire lo que dice la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, verso 3, mire lo que dice. Esto es la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, verso 3 dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Okay? Fíjese que habla de un sembrador que salió a sembrar, pero no se identifica la parábola no dice cómo se llama el sembrador. Simplemente dice que el sembrador salió a sembrar, porque esto es una parábola. ¿Ok? No dice que José salió a sembrar o que Manuel salió a sembrar. Simplemente dice el sembrador salió a sembrar. Esa es la parábola del sembrador. ¿Ok? Ahora, otra parábola que es conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de esa parábola. La parábola del trigo y la cizaña. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, versos 24 al 27. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. No dice no dice el nombre del hombre. Que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, no dice quiénes son los hombres, vino su enemigo, no se menciona cómo se llama el enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, no dice cómo se llaman, y le dijeron, Señor, no le dicen Esteban, amén, ni Manuel, le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? En esta parábola del trigo y la cizaña no se identifica a nadie por nombre, porque es una historia ficticia. Amén. Ahora, otra parábola. Voy a hablar de otra parábola. La parábola de la semilla de mostaza. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, verso 31. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. No dice cuál es el nombre del hombre. ¿Ok? No dice Antonio, no dice el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que Antonio tomó y sembró en su campo. Dice un hombre. ¿Okay? Esa es la parábola
de la semilla de mostaza en Mateo capítulo 13, verso 31. Otra parábola que es la parábola de la levadura. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, verso 33, acerca de la parábola de la levadura. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. No dice María, ni dice Josefina. Amén. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. A la mujer no se le identifica por nombre propio, porque es una parábola. Esa es la parábola de la levadura. Otra parábola es la parábola del tesoro escondido. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, verso 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre, no dice cómo se llama el hombre, halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Esa es la parábola del tesoro escondido en Mateo capítulo 13, verso 44. Otra parábola es la parábola de la perla de gran precio. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, versos 45 al 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. No dice cómo se llama el mercader. Que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ok? Otra parábola es la parábola de las cosas nuevas y las cosas viejas. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, verso 52. Dice, él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No dice cómo se llama el padre de familia. Otra parábola, la parábola de la gran cena. Mire cómo dice en Lucas capítulo 14, versos 16 al 17. La parábola de la gran cena. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. No dice cómo se llama el hombre. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo. No dice que envió a Joel. A decir a los convidados, no dice cómo se llaman los convidados. Venid que ya todo está preparado. Nuevamente otra parábola donde no se identifica a ningún personaje por nombre. Otra parábola es la parábola del hijo pródigo. Mire cómo dice en Lucas capítulo 15, verso 11 al 15. Dice, también dijo un hombre, no dice cómo se llama, tenía 2 hijos. No menciona los nombres de los hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, pero no dice cómo se llama, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Ok? Otra parábola es la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versos 14 al 15. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, no dice cómo se llama ni el hombre ni los siervos, y les entregó sus bienes. A uno, dice a uno, dio cinco talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
a lo que le entregó los talentos no se les identifica por nombre, ¿ok? Los talentos aquí, cuando se habla de talentos aquí se está hablando de dinero, ¿ok? Esa es la parábola de los talentos. Ahora, mire cómo dice la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versos 1 al 2. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No dice el nombre de las vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No dice cómo se llama el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No se menciona a nadie aquí por nombre. Amén. Esta es una parábola, aunque esta parábola sí habla de un evento que va a suceder. ¿Ok? Porque las parábolas son historias ficticias para enseñar verdades. ¿Ok? Así que ninguna de estas parábolas se identifica a los personajes por nombre. Ahora, en la historia del rico y el Lázaro se menciona a Lázaro, ¿ok? Se menciona a Abraham y se menciona a Moisés, ¿ok? Dice que el rico murió y también el Lázaro, ¿ok? El rico fue al Hades, amén, y el Lázaro fue al seno de Abraham, ¿ok? Ahora, el Hades es un lugar de tormento donde actualmente hay muchas personas que murieron sin haber aceptado a Cristo, que vivieron una vida desagradable delante de Dios. El lugar donde se encontraba Lázaro es un lugar conocido como el seno de Abraham. ¿Okay? El seno de Abraham estaba localizado también en el Hades, pero era una área en el Hades que no era una área de tormento. Por eso era que el rico podía ver a Lázaro, porque los dos estaban en el Hades. Amén. Pero Lázaro estaba en una parte que no era de tormento. Y esa área era conocida como el seno de Abraham. Era un paraíso temporal. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y le dijo al ladrón que estaba crucificado junto a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. No era que iba a estar con él en el cielo, sino que iba a estar con él allá abajo en el paraíso, en el seno de Abraham. O sea que el ladrón estuvo unos cuantos días, el ladrón arrepentido estuvo unos cuantos días en ese paraíso temporal, en el seno de Abraham. ¿Ok? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los justos morían, iban a ese lugar, a ese paraíso temporal conocido como el seno de Abraham. Este Lázaro estaba en este paraíso temporal. ¿Ok? Ahora, cuando Cristo murió, amén, y cuando resucitó, todos los santos que estaban en este paraíso temporal, conocido como el seno de Abraham, todos los santos del Antiguo Testamento fueron sacados de ahí. ¿Ok? Abraham salió de ahí, Isaac, Jacob, David, todos salieron del seno de Abraham, y ese lugar ahora está vacío. Era un paraíso temporal. ¿Ok? Mire cómo dice en Efesios capítulo 4, versos 8 al 9. Dice, hablando de Jesucristo: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo, cuando murió, amén, él fue, dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra, y sacó a los cautivos, o sea, los santos del Antiguo Testamento, de este paraíso temporal que era el seno de Abraham, y ahora ellos están en el tercer cielo. Amén. Mire cómo dice en Mateo capítulo 12, verso 40. Jesucristo dijo antes de morir: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ok?
En la parte que leí previamente dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, habían diferentes áreas, hay diferentes áreas debajo de la tierra. Él fue al seno de Abraham para sacarle a los justos del Antiguo Testamento. Amén. Esa fue una de las partes de la tierra hacia donde él fue, porque dice las partes, plural, más bajas de la tierra. Ok, y dice en Mateo capítulo 12, verso 40, que él estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otra de las razones por la cual él descendió allá abajo no era solamente para sacar a los justos del Antiguo Testamento. Mire cómo dice en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, cuando Cristo murió, bajó a las partes más bajas de la tierra y le predicó a unos espíritus que están encarcelados actualmente en un lugar conocido como el Tártaro. ¿Ok? Cuando dice que fue a predicarle a estos espíritus que son ángeles caídos, que son ángeles, demonios, no fue a predicarle para que aceptaran a Cristo. Cuando dice que fue a predicarles, quiere decir la palabra que fue a proclamarles la victoria que él tuvo sobre ellos. Y son ángeles malignos, porque dice espíritus encarcelados, no dice almas. ¿Ok? Así que he leído estos pasajes para que usted vea que Jesucristo descendió. Estuvo en las partes más bajas de la tierra mientras estuvo muerto. Amén. Y ya Lázaro, el Lázaro de Lucas 16 no está ahí, ni el ladrón arrepentido de la cruz. Ok, ahora, Lucas, el capítulo 16, la historia del rico y el Lázaro no es una parábola, porque hay personajes que son identificados por nombre. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, gloria sea el Señor. En las parábolas, en algunas de ellas, existe lo que se conoce como el principio de la existe el principio de la comparanza. En algunas de estas parábolas de la Biblia, usted puede ver que está el principio de la comparanza. Usted puede ver que se compara. ¿Ok? Por ejemplo, mire cómo dice en la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13 dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Okay? Esa es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Okay? El reino de los cielos se está comparando a un hombre que sembró una buena semilla. Dice, es semejante. Ahí vemos el principio de la comparación. ¿Ok? El principio de la comparación. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, verso 31, que es la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, 31 dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Vemos ahí que el reino de los cielos se compara a un grano de mostaza. Ahí vemos el principio de comparación. Mire cómo dice en la parábola de la levadura, Mateo capítulo 13, verso 33. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Vemos nuevamente el principio de la comparación. Mire cómo dice en la parábola del tesoro, Mateo capítulo 13, verso 34. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Mire cómo dice en la parábola de la perla del gran precio en Mateo 13, versículos 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Usted ve el principio de la comparación nuevamente. Mateo capítulo 13, verso 52. La parábola de las cosas nuevas y cosas y viejas. Dice, él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Amén.
Mire cómo dice la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25. Dice, verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre. O sea, el reino de los cielos se está comparando a un hombre. Mire la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Bendito sea el Señor. Podemos ver ahí, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, que en alguna de estas parábolas está el principio de la comparación. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ahora, gloria sea el Señor. En la historia del rico y el Lázaro no vemos el principio de la comparación. No dice el reino de los cielos es semejante a un rico y a un Lázaro que ambos murieron. No vemos ese principio en esa historia. ¿Por qué? Porque esa historia no es una parábola. Amén. Otra cosa que tienen algunas parábolas es que algunas parábolas son identificadas por la Biblia misma como una parábola. Por ejemplo, gloria a Jesús, la parábola del trigo y la cizaña es descrita como parábola por la Biblia misma. Mire cómo dice en Mateo 13, 24. Mateo capítulo 13, versos 24 al 25 dice, hablando de Jesucristo, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Usted ve que la Biblia misma dice que la parábola del trigo y la cizaña es una parábola. En Lucas 16 no vemos al maestro que dice, les refirió una parábola. Había un rico y un Lázaro. No. Él cuenta la historia, pero no dice que es una parábola. Gloria a Jesús. Mire, en Mateo capítulo 13 también habla de la semilla de la mostaza. Y es descrita por la Biblia misma también como una parábola. Dice Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Usted ve, la misma Biblia dice que la parábola de la semilla de mostaza es una parábola. Mire cómo dice en Mateo capítulo 13, verso 33, acerca de la parábola de la levadura. ¿Ok? Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Usted ve, esta parábola también es descrita por la Biblia misma como una parábola. Gloria a Jesús. Vamos, mire cómo dice en Lucas capítulo 15. Amén. Lucas capítulo 15 habla de la parábola de la oveja perdida. Lucas capítulo 15 versos 3 al 4 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Usted ve, la misma Biblia identifica a esta historia de la oveja como una parábola. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en algunas de estas parábolas, la Biblia misma dice que estas historias son parábolas. La historia del rico y el Lázaro, la Biblia nunca identifica esta historia del rico y el Lázaro como una parábola, porque no es una parábola. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. ¿Ok? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mire, las parábolas tienen mensajes escondidos. Y podemos ver en algunas ocasiones que Jesús explica la parábola luego de narrarla. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, está la parábola de la red.
Mire cómo dice Mateo capítulo 13, versos 47 al 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante, y ahí vemos el principio de comparación otra vez, a una red que en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados se recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahí Jesucristo, gloria a Jesús, habla de la parábola de la red. Entonces, en los versos siguientes, Mateo capítulo 13, versos 49 al 50, mire cómo dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el horno, el lloro y el crujir de dientes. Él da una explicación de esta parábola. ¿Okay? O sea, que a veces él explica, Jesucristo explica la parábola luego de narrar la parábola. En la historia del rico y el Lázaro, después que Jesús narra esta historia, él no la explica porque la historia está clara. Amén. No hay un mensaje escondido, amén, en esta historia del rico y el Lázaro. Mire la parábola del trigo y la cizaña. Jesucristo también dio una explicación acerca de la parábola del trigo y la cizaña, que aunque es una historia ficticia, es para enseñar unas realidades. Dice Mateo capítulo 13, versos 36 al 39. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Ve? Fue una historia ficticia, pero para referirse a personajes verdaderos. Amén. Cuando él dijo la parábola, no mencionó a nadie por nombre, porque era una parábola, era una enseñanza ficticia, pero para referirse a personas verdaderas. Ahora, la historia del rico y el Lázaro, él no explica nada. Amén. Él no explica, el Lázaro no era Lázaro, sino que era otra persona, y Abraham no era Abraham, sino que era otra persona. No, porque algunos de los nombres están ahí y era una historia verdadera. Amén. La historia del rico y el Lázaro, amén, era una historia verdadera. Gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas identificadas por nombre. No está el principio de no vemos comparación. Amén. Gloria a Jesús. No hay mensajes escondidos. En esta historia del rico y el Lázaro, nunca se dice que es una parábola. Y Jesús no da explicación luego que narra esta historia. Así que cuando la palabra dice que el rico murió y fue al Hades, este lugar de tormento, él sí fue a este lugar de tormento. ¿Ok? Y él vio a Abraham en ese lugar. Pero Abraham estaba en la parte que no era de tormento. Ya Abraham no está ahí. Jesucristo lo sacó de ahí. Jesucristo sacó a Lázaro también. Gloria a Jesús. Pero esa parte de tormento, conocida como el Hades, todavía está activa, donde hay fuego, lo que muchos le llaman el infierno, que en sí es un infierno temporal. Amén, porque llegará un tiempo en que todos los que están siendo atormentados actualmente en ese infierno temporal, conocido como el Hades en el Nuevo Testamento y el Seol en el Antiguo Testamento, van a salir de ahí para luego ser lanzados, según Apocalipsis capítulo 20, a un lugar conocido como el lago de fuego, ¿ok? Que es el infierno eterno, ¿ok? Así que esta historia es verdadera. Ese rico actualmente todavía está ahí sufriendo, quemándose, mientras Lázaro ahora está en el cielo gozándose. Ya no está en el seno de Abraham, en ese paraíso temporal. Ahora está en el paraíso del tercer cielo. Gloria a Jesús.
Y es importante de que la gente entienda de que esta historia del rico y el Lázaro es una historia verdadera, no era una parábola. Amén. Y amigo que me escucha, tienes que escapar de este lugar. Si mueres sin Cristo, vas a ir al Hades o al Seol, que es lo mismo. Amén. Si vives en desobediencia, en pecado, lamentablemente vas a ir a este lugar. Gloria a Jesús. Pero tú puedes escapar de este lugar si aceptas a Cristo como tu Salvador. Cristo te perdona. Amén. Y si mueres, vas a ir hacia el cielo. Amén. Amigo que me escuchas, si tú quieres escapar de este lugar, repite estas palabras. Y no solamente la vas a repetir. Dice, habla con Dios. Di, Dios, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Acepto a Jesucristo como tu Salvador. Límpiame de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Oración sencilla. Pero si lo haces de corazón, Dios te perdona y Dios te limpia. Pero esta historia no es una parábola. Así que comparta este video. Amén. Este es el hermano Luis Julián. Me puede escribir, se puede contactar conmigo a lascopasdeira7@gmail.com. Las copas de ira número 7. Después de las copas de ira, usted escribe el número, pon el número 7@gmail.com. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios te bendiga.